Bien, buena tarde. Entonces, estamos en el capítulo 6 de nuestro texto guía, ¿sí? El libro de Fundamentos de Inteligencia Artificial. Y quiero como dividir esta clase en varios momentos. El primer momento es repasar un poco qué es lo que estamos haciendo en preparación y manipulación de datos y por qué lo hacemos tan a profundidad. Y el segundo momento es cargar dos notebooks que ustedes tienen. Un notebook que se llama PCA Masterclass y otro notebook que se llama Modelos de Machine Learning o Taxonomía de los Modelos de Machine Learning. Listo. Esos dos notebooks, espero que los veamos yo creo que esta clase alcanzamos a terminar ya esa parte. Ustedes lo van a ejecutar y van a comparar con lo que hay en el libro o en el capítulo 6 del libro. Entonces, un repaso así rápido, como un recorderis de qué es lo que hemos venido haciendo. Digamos que, bueno, lo que tenemos aquí son las fuentes de datos, esto ya lo trabajamos, sabemos un poco de dónde vienen. Las técnicas de adquisición de datos, pues todo esto tiene que ver con cómo uno puede adquirir datos usando APIs en tiempo real, haciendo scraping de datos web o a través de repositorios de datos públicos. Entonces, el libro en ese capítulo 6 es un poco, digamos, un poco resumido, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo de mejor manera. Bueno, vimos que tenemos nosotros una cantidad de repositorios, que hay unas mejores prácticas de obtención de datos y entonces por fin llegamos a la limpieza de datos, que fue el tema que hicimos en el notebook pasado. Entonces en ese notebook enseñamos cuáles eran las técnicas para manejo de valores faltantes. Como repaso así rapidito, primero eliminarlos, pues es una estrategia simple, eliminar filas y columnas que contengan los valores faltantes si estos son pocos y realmente aleatorios. Entonces es lo primero que usted o que un ingeniero de características debe evaluar. Lo otro es simplemente imputar por promedio, es reemplazar utilizando el promedio de los datos conocidos con las mismas características y esa es la ecuación 6,2. La otra parte es hacer interpolación. Cuando los datos son de una serie temporal o tienen una secuencia, entonces se puede hacer una interpolación polinómica o lineal para poder llenar los vacíos que tiene X y J, que son valores que no tenemos como tal. Ok, profe, ¿qué otra técnica tengo? Imputación mediante modelos predictivos. Esta es ya más fuerte. Profe, ¿qué es eso? Pues es simplemente utilizar un modelo predictivo como la regresión lineal o algoritmos basados en árboles para estimar los valores faltantes. ¿Sí? Y ese es como el cuento con que uno puede hacer imputación de datos que falten mediante modelos predictivos. Pero aquí hay dos modelos que ustedes no han visto. Árboles y bueno, la regresión lineal sí la hemos visto muy por encima, pero más o menos lo tenemos. Bueno, seguimos porque esto es un repaso, es simplemente como para que nos ubiquemos. ¿Qué pasa con los datos que están muy por fuera, los outliers? Entonces ya vimos el método Z-score, ¿cierto? Es una técnica basada en la distancia estándar del dato respecto al promedio. Y esto ya está claro para ustedes.
Un dato atípico fue una pregunta que alguien me hizo, que en uno de los notebooks miramos, profe, ¿cuándo un dato es atípico? Cuando la magnitud de z es mayor que 3. A veces se considera mayor o igual, pero tomar esto significa que ya nos salimos completamente de lo que es la distancia o los promedios que tenemos. Ok, sigamos. Dice aquí que cómo transformo datos, la sesión 3.6. Entonces, también lo vimos. Profe, la normalización es una forma típica. Hicimos un notebook sobre normalización y esto ya está más que claro para ustedes. También hay una normalización que se llama en el término min-max y es poner los valores entre 0 y 1. Esto en el notebook que trabajamos, yo creo que fue suficiente. Luego viene la estandarización. Podemos volver a usar el Z-score para estandarizar los datos. Y hasta ahí vamos como en la página 127 de nuestro texto guía. Listo. Seguimos con la codificación. Mostramos dos formas de codificación, que son la codificación de variables categóricas y dentro de ellas el one-hot encoding. Eso está más que claro, ¿cierto? Convierte variables categóricas en vectores binarios y al final de ese capítulo ustedes ven un ejemplo de el dataset Iris, que es como mostrar, es como el caballito de batalla para ese capítulo 6, ¿cierto? Aquí este libro tiene otro error y es que esto debería ser la aplicación 6.4 y creo que están mal enumeradas, pero uno se da cuenta de los errores con los libros cuando ya los libros están en la imprenta. Listo. Bien. Entonces, seguimos con nuestro texto guía, que es el caballito de batalla. Bueno, quiero generar nuevas características que capturen mejor las relaciones subyacentes en los datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay muchas formas de generar nuevas características y de extraerlas, ¿cierto? Ahí en esa página van a ver lo que es un par de párrafos que les van a mostrar esa parte. Pero la clase de hoy va a estar concentrada en la reducción de la dimensionalidad. Yo espero que hayan visto el video en YouTube de DataQuest. Ese joven es un joven de Chapel Hill, de la Universidad de Carolina del Norte. Esa es una universidad muy bonita. Incluso, a mi modo de ver, es como la universidad más parecida a la Nacional de Medellín, porque es un bosque hermoso, unos edificios muy bonitos, es muy bien cuidada, es una cosa muy, muy bonita, donde este muchacho trabaja, que es en la parte de genética. Profe, ¿PCA es la única técnica para reducir la dimensionalidad de los datos? No, no. ¿Cuáles existen? Entonces, viene la discusión de cómo reducir dimensionalidad para poder uno apreciar los datos como son. Y ahí tenemos que hablar de la más antigua, que es PCA, una que se llama la técnica T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, que es TSNE, y otra técnica que se llama LDA, y hay una más moderna, muy nueva, que se denominan los autoencoders. Entonces observen que cuando uno busca reducir la dimensionalidad, pues uno piensa en PCA, pero no necesariamente PCA es la mejor forma de reducir la dimensionalidad, sino que es como la más sencilla de comprender. Antes de estudiar TSNE,
y LDA. Ok. ¿Qué es PCA? El video lo debieron estudiar. Simplemente dice que es proyectar los datos originales sobre direcciones ortogonales de máxima varianza. Pura álgebra lineal, y es decir que la variancia de Z va a ser una proyección de un producto punto. El producto punto de X por W, y por eso pues les digo, es álgebra lineal pura lo que uno tiene ahí. Ok. Tenemos un ejemplo. Ahora, TSNE, ¿qué es, profe? Bueno, la idea aquí es preservar relaciones locales entre puntos cercanos del dataset, ¿cierto? Y tratar de visualizar esa parte. Si a mí me explican esto en la teoría y no me hacen un ejemplo, yo quedo como en el aire. Entonces, por eso es que hay un notebook en la segunda parte de la clase que explica lo que es TSNE con un ejemplo práctico para que ustedes en su vida, si van a certificarse en esto o van a trabajar con esto, pues digan, alguna vez me hablaron de esa técnica para reducir la dimensionalidad de los datos. LDA hace algo que es maximizar la separabilidad entre diferentes clases. Entonces hay una teoría diferente y es que no solo reduzco las dimensiones, que es lo que hace PCA, sino que también maximizo la separabilidad de las clases, y entonces la red neuronal va a aprender de una manera muy genial porque voy a lograr resolver dos problemas, o al menos uno más que PCA no resuelve. Bueno, y ya de forma moderna, uno cuando trabaja con datasets gigantes, supongamos miles, millones de rostros de personas de un país, o datos de 10, 12 millones de personas, entonces hay que usar una técnica que se llaman los autoencoders, que son redes neuronales profundas que aprenden representaciones eficientes de los datos. Profe, ¿esto qué? Esto es la cuota inicial de lo que vamos a llamar los transformers. ¿Listo? Entonces aquí ya, cuando hablamos de IA generativa, tenemos que hablar o empezar a hablar de autoencoders. Bien. Yo no voy a entrar en esa parte a profundidad, pero la idea es facilitar el entrenamiento, el análisis visual, de tal manera que no se pierda la calidad de los modelos en inteligencia artificial. Si supieran lo importante que es eso, muchachos, cuando uno está trabajando y cómo ahorra de dificultades a la hora de entrenar un modelo, creo que aquí es donde está la parte fuerte. Bueno, de este capítulo ya enseñé esto, cómo se dividen los datos en training, en un conjunto de validación y en un conjunto de test. Profe, la gente solamente hace training y test. Cuando tienes un dataset muy pequeño, sí, porque pues no tienes mucho cómo dividirlo, pero cuando tienes un dataset muy grande, lo ideal sería tener las tres divisiones, ¿sí? Para poder seleccionar unos hiperparámetros y realizar ajustes durante el entrenamiento. Entonces, a veces se hace 70-10-10, a veces se hace 70-10-30, a veces 20-30, eso no hay una fórmula mágica. Aquí ya les enseñé que se hace una partición para entrenamiento y hay una técnica que es una validación cruzada que utiliza múltiples particiones del conjunto de datos para evaluar qué tan robusto es el modelo.
Entonces hay una técnica que se llama la validación cruzada K-fold, que tiene que ver con la expresión 6.8 que aparece en el texto guía. Profe, soy nuevo en esto, compré tu libro y no entiendo esto. La idea es que el texto te lleve a un conjunto de preguntas que si quieres le preguntas a una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial te va a poder crear toda la profundidad que necesites sobre una técnica específica. Pero vamos a hacer el ejercicio. Quiero hacerlo el miércoles o el próximo lunes y es ponérselos a ustedes. Venga, hagan ustedes el trabajo manual y ahora entreguen el dataset a una IA a ver si es capaz de hacerlo. Y qué errores puede cometer la IA, a ver si ustedes si ustedes los detectan, qué es lo que un ingeniero debe hacer en estos momentos. Ok, hay validación estratificada y es que cuando un problema de clasificación tiene mucho desequilibrio, entonces la idea es preservar la proporción de clases en cada fold y esto pues tiene que ver con el problema que teníamos del cáncer de mama, donde lo que tenemos es un problema de que están desbalanceadas las dos clases. Ok. Sección 6.6. Acaba de hablar el profe de balanceo de datos y cómo entonces balanceo yo cuando tengo una clase muy predominante sobre la otra, sobre todo en problemas de clasificación. Y hay unas técnicas que tienen que ser, que son muy estándares. El submuestreo es reducir el número de muestras de la clase mayoritaria para equilibrar las proporciones entre clases. Entonces es un método simple. El método es, si en el dataset de cáncer de mama teníamos 356 positivas y 250 negativos, elimina 100. Pero 100, wow, en un dataset de 500, estás eliminando casi el 20%. No, no se puede, no es buena idea. Entonces hagamos un sobremuestreo y es, en lugar de eliminar los datos de la muestra mayoritaria, pues entonces aumentemos la cantidad de muestras de la clase minoritaria duplicando datos o generando datos sintéticos. Entonces esta técnica, sobre esto con unos estudiantes del curso pasado, un curso de pregrado, hicimos un artículo interesante mostrando cómo se afecta el aprendizaje con undersampling y con oversampling. ¿Sí? Un artículo muy, muy interesante, pero quiero mostrarles técnicas que ayudan a esto. Entonces, cuando quiero que la clase minoritaria alcance a la mayoritaria y no eliminar datos, porque eso es justo lo que estoy buscando, entonces lo que debo hacer es una técnica que se llama una técnica de sobremuestreo sintético para la minoría. Y esto tiene la siguiente propiedad, y es que genero muestras sintéticas para las clases minoritarias interpolando entre las muestras existentes pero minoritarias. Entonces esto se hace con la ecuación 6.9 que ustedes pueden ver en el libro guía. R es un número aleatorio entre 0 y 1 para poder hacer este oversampling o tratar de que los datos minoritarios alcancen a los datos mayoritarios. Bien, cuando uno tiene datos secuenciales, análisis financiero, predicción climática, reconocimiento del habla, los datos ya dependen de una variable que es el tiempo. Y entonces aquí no puede ser cualquier técnica para preparar y modelar esos datos, porque aparece el tiempo como una restricción.
como una condición de frontera del problema. Entonces, ninguna de las técnicas anteriores me va a servir cuando tengo series de tiempo. Listo. Esas técnicas anteriores me sirven para hacer IA de clasificación o de regresión, pero no para series de tiempo. Entonces, aquí viene un par de elementos que no vamos, de pronto alcanzamos a ver en este curso, que son las siguientes. Y es que se inventaron dos tipos de redes neuronales. Una que se llama la red neuronal recurrente, RNN, y otra red que se llaman las LSTM, que ya son redes que tienen memoria. Estas señoras son de por allá el 2014 y estas señoras son las abuelas, digamos, de la IA generativa. Es decir, la IA generativa inició y tuvo sus orígenes en este par de redes neuronales, las redes neuronales recurrentes y las redes neuronales que tienen memoria de corto plazo. En ninguna de mis clases anteriores hablé de ese tipo de redes. Aquí las comento muy someramente, pero las comento en el entorno de cómo prepara uno datos secuenciales. Entonces la idea es tomar unas ventanas deslizantes. Uno tiene un conjunto de datos, ¿cierto? Y uno construye unas ventanas deslizantes, como se hace en análisis de señales, para poder entrenar ese sistema. Bien, hay un ejemplo en Python. Las LSTM es una variante de esas que tenemos, las RNN. La idea es manejar secuencias mucho más grandes porque las RNN no lo pueden hacer y preservar información a largo plazo. Como les digo, las LSTM y las RNN son las bisabuelas de la IA generativa y aprender de ellas es fundamental para poder llegar donde uno quiere rápidamente. Pero no es tan rápido porque, profe, eso hay mucho que aprender todavía para poder llegar a esas LSE, a las LSTM. En el segundo curso yo trabajo muy a profundidad esa parte. Cuando los datos son streaming, o sea, videos en tiempo real, hay que manejar algo que se llaman los chunks. Y esos chunks son flujos de datos. Entonces, se requieren modelos que se actualicen constantemente. Eso es muy costoso a nivel de computación en la nube, de cloud computing, ¿sí? Pues no es tan simple hacer esa parte de streaming de datos y se necesita casi que, digamos, conectar mucho cloud computing, manejar algo que se llama kinesis con las técnicas de streaming. Bueno, la sección 6.8 son técnicas avanzadas de preprocesamiento. Entonces aquí vamos a encontrar técnicas que son muy, muy geniales, que yo les dije, profe, o les comenté que debíamos empezar a trabajar con técnicas como Random Forest, ¿cierto? Son técnicas basadas en árboles. Los árboles de decisión se conocen desde los años 70 en el mundo de la computación, y toda esa teoría de árboles de decisión se trasladó al mundo de las redes neuronales modernas. Y entonces Random Forest permite medir la importancia de cada característica. Tendremos un ejemplo en un notebook en la segunda parte de la clase. Ok.
Esto es mirando el libro para saber dónde carajos estamos. Ya les mostré los datos sintéticos y aquí aparecen unas redes ya nuevas, redes generativas antagónicas, GANs. GANs. Uy, esto sí ya es alta costura. Esto no lo alcanzamos a ver en este curso, porque la idea es profundizar, no irnos como un brochazo, ¿cierto? Pero la idea de las GANs es que tengo una red antagónica donde una da valores falsos, la otra da valores verdaderos y debe haber un discriminador, un juez. Y por eso se llaman antagónicas, porque el juez es el que decide quién está diciendo la verdad. Y curiosamente ese juez es muy efectivo. Ese juez hace que la red completamente, como si fuese un juicio, diese con los valores verdaderos que uno necesita. Entonces, cuando uno quiere generar nuevos datos y datos que son de verdad muy valiosos, las GANs son la forma que le permiten a uno hacer esto. Entonces, miren que en el capítulo hablo de Random Forest, hablo de GANs, hablo de TSNE, hablo de redes neuronales recurrentes y LSTM, que son técnicas que aparecen después del 2010, o sea, son técnicas de los últimos 15 años para hacer este tipo de trabajos. La sección 6.9 es el dataset, cómo se organiza, eso lo vimos hace mucho rato, y luego el IRIS dataset, por favor, yo quiero que sigan el libro, porque el libro se escribió buscando que usted sea capaz de tener un orden y que apoyado en herramientas de inteligencia artificial sea capaz de profundizar casi que solo, ¿cierto? Claro, es mejor tener un profesor y es mejor tener alguien que te diga qué pasa, pero aquí esto ya lo expliqué cómo funcionaba. Aquí están las características, la representación de los datos, el ejemplo concreto, también lo vimos, cómo se preprocesa este dataset. Listo. Cómo se normaliza, cómo se escala, cómo se hace todo. Este es un ejemplo lindísimo, jóvenes. O sea, si usted de verdad quiere aprender o enseñarle a alguien este capítulo está muy bien escrito. No porque lo haya escrito el profesor Aristizábal y el profesor Alcides Montoya, sino porque lo hemos probado tantas veces que sabemos que cumple el objetivo que quiere cuando trata de repasar los conceptos anteriores. Aquí está toda la teoría. Por favor, si quieren comprender muy bien todo esto, hagan este ejemplo que hay aquí. Por último, Matplotlib, cómo uno puede ver los datos, y entonces aquí hay un ejemplito de Matplotlib de cómo se ven las clases en el dataset IRIS. Son 3 clases. Y cómo es la visualización del conjunto de datos y los gráficos de dispersión cuando combino diferentes características. Ese es el capítulo 6 del texto guía, ¿cierto? El capítulo 7 ya se ocupa de funciones de activación y funciones de pérdida. Las de activación, uno dirá que son muy sencillitas. En realidad, digamos que sí, pero las funciones de pérdida no son tan simples. Y en un curso de posgrado hay que entrar ya a entender primero lo más nuevo de esas técnicas como tal. Bien, son las 5:31, para las 5:41
Cada uno debe cargar el Colab de PCA para que hagamos un repasito rápido de él. Y para ya terminar ese capítulo, vamos a ver la taxonomía de los modelos de inteligencia artificial en, en, eh, en la siguiente, en el siguiente Pomodoro. Y con eso creo que queda muy bien cubierto el tema eh, del capítulo 6 del texto guía que estamos haciendo y que nos va a dar ya herramientas muy, muy geniales. Entonces, carguen este, señor, el PCA Masterclass. Nuestros amigos sí, yo se los mandé, se los puse en el grupo de WhatsApp a nuestros amigos de Unicórdoba, y el de taxonomía también está para que lo carguemos y lo vamos haciendo, y entendamos ya como, bueno, por fin soy capaz de entender, y si llego a una empresa y me dan un dataset del carajo, yo soy capaz de seguir la receta que está en el texto del profesor Montoya y del profesor Aristizábal, y que me enseñaron en el curso de inteligencia artificial. Entonces nos vemos, son las 5:32, nos vemos a las 5, no, descansen 12 minutos, 5:45 retomamos. Estamos, modo difuso, jóvenes.
Jóvenes, ¿cómo vamos? Bien, ok. Esto está fácil, está relativamente fácil. Entonces vamos a ver PCA. Como vieron el video, pues simplemente no voy a explicar cada una de estas celdas. Si ustedes quieren, las pueden generar con IA. Es decir, uno con Copilot puede hacerlo con Claude, y uno va a poder entender y mirar qué es lo que hace cada parte, etcétera. Lo importante no es en estos momentos escribir este código, lo importante es conocer Python y entender qué es lo que está haciendo el código. Entonces, hay un conjunto de dependencias, no hay problema con eso, pero aquí está la teoría fundamental de PCA. Es una rotación de un sistema de coordenadas. Y esa rotación lo que hace es que los datos se vayan a dos ejes. Un eje donde se captura la máxima varianza y otro eje que sea ortogonal a ese, que obtenga la varianza restante de esos datos. Entonces ahí que es importante la matriz de covarianza y la técnica que vimos en el capítulo 5 de descomposición espectral. Esta técnica, jóvenes, es de una utilidad gigantesca, tanto en inteligencia artificial como en computación cuántica, como en técnicas modernas de IA. Entonces hay que tenerla clara, de que uno puede construir dos matrices W, una es la transpuesta de otra, y en la mitad va a tener los autovalores. ¿Listo? Y las W son los autovectores. Entonces, cualquier matriz se puede descomponer ahí. Eso es un descubrimiento del álgebra lineal fantástico. Y lo que se hace es proyectar los K autovectores en un espacio Z. Para los que nos encanta la física, PCA es análogo a encontrar los modos normales de una onda, ¿cierto? Es decir, las direcciones en las que las vibraciones, o sea, la varianza, es independiente y cómo se ordenan de mayor a menor. Los modos normales quieren decir, por ejemplo, si tienes la ecuación de Schrödinger, cuáles son los modos dentro de un sistema, por ejemplo, una barrera de potencial. ¿Cuáles son esos modos normales? Entonces aquí es un poquito de cuántica, pero es el mismo principio, bien bonito como tal. La intuición geométrica ustedes la tienen del video que debieron mirar. Aquí van a tener PCA desde cero. Entonces, ¿cómo trabaja PCA desde cero? Son cinco tareas que uno debe hacer en el algoritmo. Centrar los datos, calcular la matriz de covarianza de los datos, calcular los autovectores y los autovalores, ordenar por el autovalor descendente y proyectar los K componentes principales. Profe, ¿por qué si yo soy físico entiendo tan fácil inteligencia artificial? O si soy ingeniero físico. Porque realmente todo esto es física aplicada. Y la física aplicada es ingeniería física. Entonces, para nosotros, digo nosotros, yo soy un físico y mi ADN es de físico, entender esto no es tan difícil. Porque claro, en mi primer curso de mecánica cuántica, cuando era un niño joven y bello y tenía pelo, yo hacía este tipo de cosas.
sea, en el curso de mecánica cuántica a uno le enseñan, venga, calcule los autovalores y calcule los autovectores usando, por ejemplo, las matrices de Pauli, ¿cierto? Entonces los físicos sabemos hacer esto muy bien porque ya hemos visto cursos de mecánica cuántica, ¿cierto? Ordenarlos, pues eso es fácil, eso sí, no necesito ningún pienso. Y proyectarlos, pues es un problema de álgebra lineal que cuando uno ha visto un buen curso de álgebra lineal y ha visto un curso de mecánica cuántica, uno podría decir que la mecánica cuántica es toda el álgebra lineal aplicada, ¿cierto? Aquí tengo un comentario que va a quedar grabado. ¿Por qué muchos ingenieros no le ven utilidad al álgebra lineal? Fundamentalmente porque no llegan a un nivel de ingeniería, ¿cierto?, moderna, que les muestre que en verdad uno necesita álgebra lineal para hacer todo esto, ¿cierto? Muchas personas sufren demasiado con los cursos de inteligencia artificial porque vieron un mal curso de álgebra lineal y hablarles de esto les causa escozor, ¿cierto? Les causa como, ya me está hablando en chino. PCA, ¿qué es? Entonces, claro, vienen los videos de YouTube, entienda PCA en 5 minutos. Pues usted cree que lo entendió, pero no es tan cierto que uno en 5 minutos sea capaz de comprender toda la profundidad que necesita este tema. Bueno, entonces aquí está el proceso de cómo se hace, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, proyecta los datos, carga y prepara los datos y hay que estandarizar antes de hacer PCA. Entonces aquí le dicen a uno, venga, recuerde el notebook que hizo la clase anterior. Estandarice antes. ¿Ok? ¿Cómo? Con Z-Score. ¿Volvemos a Z-Score para poder hacer esto? Sí. Si lo quieres hacer bien, ya sabes que tienes que usar Z-Score y que los outliers se delimitan cuando la magnitud de Z es mayor que 3, como lo vimos en 2 clases pasadas. Bueno, aquí esta celda lo que hace es comparar 2 cosas. En la celda anterior ustedes hicieron PCA de 0. ¿Por qué? Si me preguntan, profe, a mí me encanta explicar de dónde vienen las cosas, cómo se hace desde from scratch. Esa frase en inglés me gusta, from scratch. Porque cuando una IA te hace PCA y obtienes unos datos que están volados, entonces eres capaz de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ahora hay que hacer. Ok, listo. Hasta ahí eso es simplemente didáctico. Ahora vamos a coger el Scientific Kid Learn y vamos a nuestro caballito de batalla, que es el cáncer de mama, que venimos trabajando con él hace mucho rato. Profe, ¿por qué no está corriendo el notebook? Porque enseguida se los pongo a ustedes a que lo hagan o lo vayan haciendo en paralelo aquí. Listo. Aquí viene un problema. ¿Cuál es la selección óptima del número de componentes cuando voy a hacer PCA? Entonces, hay 3 técnicas: el umbral de varianza, el Kaiser y el broken stick, ¿sí? No entiendo eso, profesor. No, vaya hacia la IA y pregúntele, me está enseñando el profesor que es una selección óptima de número de componentes. Entonces, ¿qué criterio debo utilizar? Y vas a obtener estos 3 criterios, que son como los 3 criterios que uno aplica cuando quiere hacer PCA. Bueno, aquí los comparamos, se hace el resumen y ahora sí, se hace un scattering de las 2 primeras componentes en esta celda.
No hay mucho ahí. Con solo dos componentes de 30 features, las clases de si el cáncer de mama es benigno o maligno se pueden separar. Listo. Entonces PSA encuentra la dirección máxima para la información de diagnóstico. Listo. Debo cazar ahora visualización avanzada con PSA. Entonces la idea es utilizar una técnica que se llama el biplot profesional. Listo. Eso, el biplot es simplemente una técnica de poder interpretar PSA. Listo. Entonces, cuando quiero ver PSA bien en forma, hago esto. Otra forma, los mapas de calor, ¿cierto? ¿Cuánto contribuye cada feature a cada componente principal? Entonces, es otra técnica para poder mirar PSA. Bueno, en el ejemplo que acabamos de trabajar, los datos son linealmente separables, pero cuando los datos no se pueden separar de manera lineal, entonces se hace una técnica que se llama el kernel PSA. Listo. Cuando tengo datos que son curvas, esferas, manifolds, necesitamos el kernel PSA. Profe, ¿qué hace el kernel? En lugar de usar la covarianza original, lo que se hace es que se mapean los datos a una dimensión mayor y se calcula el PSA en ese espacio usando una matriz de kernel que es esta. Listo. Y en el mundo moderno, estoy hablando del 2015 al 2026, se han creado kernels, porque esto sigue escribiéndose sobre esto, sigue mejorándose. Esto no es, muchachos, que ya se haya resuelto con la IA generativa. No. La IA generativa sirve para unas cosas, ¿cierto? La IA generativa no nos sirve para estas cosas. Los transformers sirven para unas cosas, no nos sirven para estas cosas. Lo que pasa es que con las herramientas que ahora tenemos de poder recibir 1 millón de tokens, que hace, por ejemplo, las herramientas de Anthropic, ya es relativamente fácil con Copilot y con todas estas herramientas poder como intuir cuál es la mejor técnica para resolver un problema, pero es un problema de intuición y el ingeniero es el que tiene que saberlo, no la IA. La IA lo va a hacer a fuerza bruta sin entender inclusive por qué lo hace. Entonces, kernels. Hay un kernel gaussiano, un kernel polinómico y un kernel coseno. Pónganle cuidado a este. Listo. Este kernel coseno es muy útil, pero muy útil cuando se vean los mecanismos de atención, se vea IA generativa basada en mecanismos de atención y se vea el espacio latente. Entonces, vuelvo a un ejemplo de física. ¿Cuál es la analogía en cuántica? Es como cambiar de la base de la posición a la base del momento. Listo. A veces la estructura se ve mejor en otra representación. Si usted estuviera en computación cuántica, yo le diría que esto es como lo siguiente, ¿cierto? Hay una base computacional en computación cuántica que se llama la base estándar 0,1, esta base. Para aquellos que no saben mecánica cuántica ni nada, estos se llaman los estados, el estado 0 y el estado 1. Son vectores en un espacio de Hilbert. ¿Ok? Entonces, es como hacer esto, saltar de este espacio a un espacio o a un estado nuevo o a una base nueva que es esta, más o menos. Esta es la base de Hadamard, así se llama en computación cuántica.
¿Por qué casa el profesor cuántica con esto? Porque uno en mecánica cuántica o en física, en un problema de física, uno puede ver el problema desde esto, coordenadas generalizadas. ¿Listo? Que bueno, aquí la voy a escribir como si fueran coordenadas en 2 dimensiones. Y esta fue la física que la mayoría aprendió. La mayoría de nosotros aprendió a ver los problemas en el eje X, Y, ¿cierto? Pero hay otras bases como si pasáramos a otros espacios. Entonces hay un espacio que se llama el espacio de los momentos. Profe, ¿qué momentos? Acuérdense de una cosa que uno ve en física, el bendito torque. Yo no sé si se acuerdan del torque. Cuando uno abre una puerta, uno nunca abre una puerta por las bisagras, ¿no? Uno siempre la abre por por donde está la cerradura, porque ahí el torque es mayor y uno simplemente o le pega una patadita a la puerta o si es muy decente la abre con la mano, pero la puerta abre, rota lo que tiene que rotar para que uno pueda entrar. Entonces esto es un espacio que es el espacio de los torques. Como este espacio es un espacio donde tengo una cantidad de rotaciones, entonces a esto se le asocia un momento que es el momento angular. Listo. Entonces por eso se llama la base de los momentos, ¿cierto? ¿Qué momento? Podría ser el momento lineal, P, o el momento angular, L. Bueno, ya estoy en mucha física y sé que aquí hay estudiantes de estadística que a lo mejor no me la cogen tan fácil, pero la aprenden porque pues entienden que lo que estoy pasando es de un espacio, ¿cierto? Que son las posiciones a un espacio que son, por ejemplo, los momentos donde la cosa se puede ver de una manera más fácil. O de un espacio que es el normal a un espacio de Fourier, por decir algo. Entonces, bueno, kernel PCA, borro esto para que ustedes puedan entender esto. Entonces, kernel PCA es otra técnica muy madura para poder trabajar con relaciones no lineales dentro de la inteligencia artificial. Ok, ahí tienen los cálculos, cómo lo vamos a hacer y se calcula si mejora o no mejora la separación sobre el cáncer de mama. Luego hay un PCA incremental para datasets que son gigantes, ya tengo Big Data, entonces ahí ya tengo que hacer un PCA incremental y el PCA incremental es dividir esa cantidad de datos en batch. Millones de filas, datos en streaming o un pipeline de producción con restricciones de memoria necesitan que uno haga un PCA por lotes, por pedacitos. Entonces aquí muestro también ese PCA con mini batches, ¿sí? Luego hay otra técnica que se llama el PCA sparse, que es hacer una combinación lineal de todas las features. Es el problema clásico de que combinarlas linealmente muy difícil, entonces, venga, hagamos una penalización para que todas las cargas de PCA tengan unos ceros exactos y se hace con esta fórmula y entonces uno va a trabajar con un PCA diferente al clásico. Aquí está el ejemplo con el cáncer de mama. Hay otras formas de hacer PCA. Uno que es aleatorio, con datos que tienen una dimensionalidad gigante. Encontrar autovalores o autofunciones es muy costoso computacionalmente.
D a la 3. Entonces, en el 2011, Halco y Martinson y Trop propusieron un PCA aleatorio que hace que este costo computacional se baje a este costo computacional. Y entonces se puede hacer un PCA aleatorio y compararse con un PCA full. Hay otro que se llama el PCA robusto, o sea, RPCA, que es separar la señal del ruido. Y ese PCA robusto fue una propuesta por allá de Candes et al. En el 2011. Es descomponer la matriz de datos en dos matrices, la suma de dos matrices, una de bajo rango y una que tiene cosas corruptas y outliers y todo, y hacer una minimización. Y entonces ahí muestro la técnica de cómo se hace. Listo. Y por último, para descansar, tenemos el PCA versus TSNE versus UMAP. Y entonces aquí están las tres técnicas que se usan para reducción de datos. Listo. La TSNE es exploración de clústeres, no para reducción previa a clasificación, y la UMAP es visualización más preservación de la estructura global, y es una técnica que se utiliza más rápida que TSNE. Y entonces lo que les he contado en esta clase es que, profe, PSA es una maravilla, sí, pero muchachos, es del 2006, 2007, y entonces ya no es PSA, ya es... son técnicas más avanzadas. Entonces aquí hay un PCA con un pipeline run de clasificación, pueden ejecutarlo y mirar el resultado. Esto les va a ayudar. Y por último, una pregunta: ¿cuánta información se pierde, profe? Como PCA es invertible, entonces uno puede reconstruir los datos originales desde el espacio PCA. Esto está loco, ¿no? Esta es la base de algo que luego llamaremos el espacio latente. Listo, un espacio que los humanos no alcanzamos a imaginar, que nuestro cerebro no alcanza a comprender, pero que tiene que ver con un espacio lineal muy interesante que nos permite o subir o bajar y saber cuánto perdemos. Bueno, aquí está el resumen, muchachos, de los PCA que uno tiene. La regla de oro es: siempre estandarice antes de hacer PCA. Trate de evitar haga un PCA dentro de un pipeline. Aplique uno de los criterios. Use Bplot para que interprete bien esto. Y esto utilícelo como técnicas de visualización. Y aquí, si ustedes quieren realmente saber de esto, muchachos, tienen que estudiar este paper. Desarrollo recientes y revisión de las técnicas de PCA. Y aquí están los otros dos papers que uno tiene. Para efectos del curso que ustedes están viendo, con que me hagan este notebook y comprendan lo que hay en el capítulo 6 del texto guía, quedó happy o feliz o como ustedes lo quieran llamar. Listo, ya con eso, entonces ustedes pueden ir ejecutando, ir mirando. Este es un ejercicio muy bonito, que pues les sirve como para entender ya la parte final de reducción de componentes. Ok, entonces 6 y 11, modo difuso, hasta las 6 y 21, trabajamos los últimos 15 minutos y chao, muchachos, que se acaba la clase. Pero creo que ha sido una clase que a mí me ha gustado. Entonces nos vemos a las... No,
A las y 23 nos vemos, ¿listo? Chao, chao, a descansar, a relajarse.
Bueno, jóvenes, estos pomodoros pasan como rápido, pero uno se relaja, uno se relaja. Yo no sería capaz de aguantarme eh, una clase que así virtual o presencial ni siquiera, eh, si no tengo esos pomodoros. Me acostumbré a ellos, incluso en el trabajo duro, cuando tenía que escribir mi tesis doctoral, mi tesis de maestría o estaba haciendo investigación en algún laboratorio, siempre la técnica de los pomodoros, pararme, caminar 10 minutos, luego regresar, 3 pomodoros seguidos y luego media hora, ¿sí? Y así sucesivamente, eso rendía el día que daba miedo. Bueno, no les echo más cuento porque quiero que abran el el notebook de taxonomía, modelos, ¿sí lo están viendo ese? No, estoy, a ver, yo veo. Sí, 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 es este, es este, es este. Espero que lo tengan abierto porque este es muy importante. Vamos a volver sobre elementos de este notebook. Hay cosas que no están en el libro 1, que se van a encontrar en el libro 3 o en el libro 4 de inteligencia artificial, que todavía pues apenas están en un preprint o están en un proceso como tal. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido? El setup y el preprocesamiento. Entonces, ¿cómo obtener un pipeline robusto? Eso es lo que hemos aprendido a lo largo de las 3 clases anteriores, 2 anteriores y esta. Si esto quedó bien resuelto, uno va en coche de lujo, uno va bien, casi que cualquier curso de inteligencia artificial serio y bueno debería empezar mucho por este lado. Bueno, ¿qué sigue, profesor? Los modelos lineales. Son modelos eh, muy conocidos, pero fundamentalmente tenemos la regresión logística, un modelo que se llama REACH y el Stochastic Gradient Descent, un descenso del gradiente estocástico. Profe, yo todavía no entiendo qué es el descenso del gradiente y cómo se calculan cómo se calcula ese algoritmo. Claro, esto es tema del capítulo que sigue, el capítulo 7 del libro guía trabaja eso muy en detalle. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque crea uno el esquema de cómo es que se hace la inteligencia artificial. Y ya entregarle eso a una IA se vuelve relativamente sencillo, pero yo sé qué está pasando, por qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo y sé cuándo la IA me está engañando o cuándo la IA está haciendo cosas que no son, ¿cierto? Entonces, lo importante para un científico de datos, para un científico de Machine Learning, es poder casi que decirle a la IA, venga, usted está equivocada, esto lo podemos hacer distinto, esto se puede hacer mejor, esto está, ¿cierto? Porque tienes una herramienta ultrapoderosa que si tú no la sabes dirigir bien, tampoco va a ser lo que tú necesitas. Entonces, bueno, de esto hablaremos un poco más en capítulo 8, 9. Entraremos en algunos ejemplos y usted de aquí, de este curso, va a salir como, wow, bien, bien. Hay unos modelos que se llaman basados en distancia, que es el KNN y el Radius Neighbors, que pues son modelos que utilizan un concepto distinto a lo que es la regresión lineal, ¿cierto? Y son muy avanzados como tal. Hay modelos probabilísticos. De esto sí saben los estadísticos, ¿no? El modelo gaussiano, el modelo de Bernoulli, basado en las redes nativas bayesianas. Hay modelos basados en árboles,
claro, los árboles de decisión se conocen. Entonces, estos modelos basados en árboles son una nota porque es un conocimiento que la humanidad tenía de hacía muchos años. Hay mejoras al descenso del gradiente, entonces hay mejoras basadas en una cosa que se llama el boosting. Y aquí van a encontrar modelos como AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost y la IGBM. De estos, probablemente el más exitoso es este, ¿cierto? Hay modelos de inteligencia artificial que se basan en máquinas de soporte vectorial. Entonces, hay máquinas de soporte vectorial lineales, polinómicas y RBF. Hay otros modelos que son el Multilayer Perceptron, que fue lo que yo hice hace 5 semanas. Usted no sabía nada de esto y empezamos a hablar de un solo perceptrón. Hay meta-ensambles basados en una cosa que se llama el staking y el botting. Hay otros que son el ranking, el trade-offs, en fin. Y hay aquí dos elementos que son importantes. Y es bueno, profe, uno cómo casa el setup, el preprocesamiento y cómo decide cuál es el modelo que debe usar para entrenar su red neuronal. Un buen problema, un buen problema. No es tan simple, no es tan simple. Cuando uno empieza, uno usa el descenso del gradiente, porque es históricamente el más exitoso, porque todo lo demás, pero a lo largo de 30 años, 40 años ya, eso ha cambiado mucho. ¿Listo? Eso en 40 años tenemos mucha agua que ha pasado sobre esto y en 40 años esto es un mundo diferente. ¿Listo? Y en un curso de este nivel, eso hay que mostrarlo. ¿Ok? Pero si entiendes si aprendes a gatear, el asunto de caminar va a ser mucho más sencillo. Bueno, ejecutan esto, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí pues van a cargar un dataset, el mismo que llevamos, un dataset de clasificación. No estamos haciendo regresión por ahora, estamos en clasificación. Entonces, este dataset yo ya lo he explicado, qué es lo que tiene el dataset, las muestras, los features, las clases y el balance. Todo lo que hay en esta celda tiene que ver con el resumen de los 2 notebooks anteriores. ¿Listo? El split, bueno, en fin, cómo se hace. Ahora, lo que hace este notebook es comparar cada modelo y entonces tratar de encontrar cuál es el mejor modelo para entrenar esta red neuronal. Listo. Entonces aquí hay elementos que todavía no conocen y que a lo largo del curso van a ir conociendo. Listo. ¿Cuándo usa uno estos? Si los datos son linealmente separables, si uno tiene alta dimensionalidad con pocas muestras o cuando necesita interpretabilidad. Entonces aquí están los modelos lineales, una belleza. Luego al mismo dataset le vamos a aplicar modelos basados en distancia y van a obtener el resultado. Luego vamos a aplicar modelos basados en lógica bayesiana, modelos probabilísticos, luego modelos en árboles al mismo problema. ¿Listo? Y luego boosting, que es el estado del arte en datos que están tabulados. ¿Listo? El boosting lo que hace es entrenar modelos secuencialmente y cada modelo corrige los errores del modelo anterior. Esto es muy
pero muy importante en el mundo actual. Entonces yo les dije que el modelo más exitoso ahí era este. Listo. Pero hay otros que te pueden servir para hacer este tipo de cosas. Bueno, aquí estas celdas de Boosting siguen los modelos basados en máquinas vectoriales que lo que buscan es un hiperplano que maximice el margen entre clases diferentes. Esto no voy a entrar en la teoría. Aquí lo único que quiero es que entiendan la taxonomía. Es decir, profesor, cuando yo le digo a una IA que quiero entrenar este modelo y me saca esto, ¿por qué me lo está sacando? Listo. Esto ya ustedes sí lo entienden en clasificación. Esas 3 ecuaciones fueron las primeras que vimos. Y viene la sección 9. Profe, ¿uno sí necesita elegir un modelo o puede combinar los mejores? Entonces, hay una técnica que se llama el staking y el botting, que es un metamodelo que aprende a combinar las predicciones de los otros modelos. Es como entrenar un modelo para que aprenda qué modelo escuchar. ¡Wow! ¡Qué loco esto! Esta parte sí es volada, volada. Por favor, profundicen en eso, ¿cierto? Profundicen en esa parte de cómo funciona un metamodelo, un metaarreglo, ¿sí? ¿Cómo es que se combinan los mejores para poder resolver el problema? Aquí está esa parte. Luego, comparamos, entonces hacemos una comparación de todos los modelos, hacemos un box plot y cuáles son las fronteras de decisión y visualizamos cómo cada familia de modelos particiona el espacio. De esa manera ustedes entienden la diferencia entre los modelos lineales, los KNN, los árboles, las máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales. Entonces, lo mejor es correr esto. Y por último, bueno, profe, ¿reducir la dimensionalidad realmente ayuda o perjudica en cada familia de modelos? Esto es una pregunta muy linda. Son preguntas que en general en cursos normales de IA no se hacen. Aquí los hacemos porque uno es un curioso, ¿cierto? Y uno es un, ¿qué? Como un encarretado con esto, como, ve, y si hago esto, y cómo impacta esto, esto sí funcionará, no funcionará. Es el pensamiento de mucho de uno como físico, de que uno no cree las cosas porque sí, sino que uno necesita evidencias. Bueno, aquí están los top 3. En la parte de test y set van a verlos. Y hay una hoja que me dice, bueno, ¿cómo elijo un modelo? Entonces, la situación en un primer intento y en un segundo intento. Y aquí, por último, está, profe, todos los modelos necesitan estandarización. Los árboles y los random forest no. Los XGBoost y los IBM no. Y entonces aquí hay una taxonomía por ejes para que ustedes entiendan por fin un poquito esta parte. Profe, ¿diste un salto conceptual muy grande? Sí, realmente sí, porque el salto conceptual fue el siguiente. Espérenme, yo pongo aquí un bolígrafo. Ah, no tengo un bolígrafo y lo voy a poner en color rojo. El salto conceptual es que el profe saltó del invierno de las redes neuronales, ¿cierto?, a el renacimiento de las redes neuronales, 1986, gradient descent, hasta que me llevó 40 años al mundo actual. Pues claro, esto es difícil de entender. Profe, ¿cuál es el fundamento de todo esto? No, entienda la línea. Entienda la línea.
La parte importante en el capítulo 6 del libro es coger un dataset y ser capaz de ponerlo a tono para que una red neuronal se lo entienda. Pero, profe, entonces la red neuronal, ¿qué modelo va a usar? Entonces, por eso vimos esta taxonomía, porque las redes neuronales van a poder usar muchos modelos, diferentes técnicas para poder predecir lo que usted necesita predecir en este 2026. Lo que usted tiene que aprender es inteligencia artificial moderna. Inteligencia artificial que le diga a usted por qué usar un modelo, por qué decidió ese, y usted pueda defender con argumentos ese asunto. Y eso es lo que los tres notebooks le muestran. Y esto es oro en polvo porque usted ya entendió cosas que generalmente en los libros están dispersas por todas partes y uno no es capaz como de seguir el hilo conductor del asunto. Aquí, la diferencia entre un profesor y un estudiante es que el profesor se ha leído 100 libros y ha entendido o ha intentado entender el asunto. Las IA son tan grandes y tienen tanta información, ¿cierto? Que usted también puede terminar perdido en medio de tanta información. Entonces usted necesita tener el camino claro, el camino claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, nunca se les olvide eso. Entonces esta fue mi clase de hoy, 6:41. Nuestra próxima clase va a ser una clase del capítulo 7. Si le pueden dar una lectura y hacemos una flipped classroom, o sea, una clase al revés, sería una maravilla. ¿Cuál es la tarea para ustedes? Por favor, pónganle papa y yuca a esos tres notebooks que trabajamos desde la semana pasada y estos dos. Bueno, me alegra saber de ustedes. Adrián, Felipe, hágale, hábleme, compañero. Espérate, yo cuelgo esta llamada no, yo paro esta grabación para que ya conversemos tranquilos, ¿listo?